La mayoría de los fotógrafos piensan que la composición consiste en aprender reglas, pero la realidad es que muchas fotografías siguen esas reglas y aún así no funcionan. En este vídeo voy a enseñarte 4 conceptos que han mejorado muchísimo mi forma de componer y que pueden mejorar la tuya desde hoy mismo. Lo primero que te quiero comentar es que simplifiques el encuadre. Existe una regla que suele repetirse mucho en fotografía y es que menos es más. Y aunque puede sonar atópico, detrás de esta frase hay una de las claves más importantes de la composición, porque muchas fotografías no fallan por falta de elementos, fallan por exceso de ellos. El ojo humano tiene una capacidad limitada para procesar información. Cuantos más elementos compiten dentro de una imagen, más difícil resulta comprender qué es realmente lo importante. Por eso, una buena composición suele ser una composición clara. Y aquí es importante entender algo. Simplificar no significa necesariamente fotografiar menos cosas. No significa buscar una pared vacía o una escena minimalista. Simplificar consiste en reducir el protagonismo de aquello que no aporta a la fotografía, porque una fotografía puede contener muchísimos elementos y seguir siendo visualmente simple. Veamos de cerca esta imagen. A primera vista encontramos una calle llena de información, escaparates, luces, reflejos, señales de tráfico y distintos elementos urbanos repetidos por todo el encuadre. Sin embargo, la imagen se siente sorprendentemente limpia. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que esta fotografía ha conseguido simplificar la escena. Gran parte del primer plano aparece desenfocado. Los elementos secundarios se convierten en formas abstractas. Siguen estando presentes, pero dejan de competir con los protagonistas. Automáticamente nuestro cerebro ya no intenta interpretarlos constantemente. La atención se concentra en la pareja que cruza la calle y eso provoca algo muy interesante. La fotografía conserva la atmósfera de la ciudad, conserva la información, pero elimina el ruido visual. Es decir, no ha reducido la cantidad de elementos, ha reducido su importancia. Y esa es una de las formas más efectivas de simplificar una composición. Muchas veces la diferencia entre una fotografía caótica y una fotografía clara no está en añadir algo nuevo, está en encontrar la manera de que ciertos elementos pasen a un segundo plano, porque una buena composición no muestra todo con la misma intensidad, decide qué debe destacar y qué debe permanecer en silencio, y cuanto más clara sea la decisión, más fuerte será la fotografía. Aprovecho este momento para decirte que me sigas en Instagram, ahí suelo subir las fotos que veis en los vídeos y otras cosas que no se ven en YouTube. Lo siguiente que te quiero comentar es el recorrido visual. Una fotografía no se observa de golpe. El ojo realiza un recorrido, entra por un punto, se desplaza por la imagen y termina en otro lugar. De hecho, aunque no seamos conscientes de ello, cada vez que observamos una fotografía estamos siguiendo un pequeño viaje visual. Y aquí aparece una de las grandes diferencias entre una fotografía correcta y una fotografía realmente potente. Las fotografías más fuertes suelen guiar ese viaje, no obligan, no imponen, pero sí sugieren un camino. Por eso hablamos de recorrido visual. Es la forma en la que la composición dirige nuestra mirada a través del encuadre. A veces ese recorrido se construye mediante líneas, otras veces mediante contrastes, y en ocasiones aparece gracias al movimiento o a la dirección de un sujeto. Veamos esta fotografía. Lo primero que llama la atención es el motorista. Es el único elemento completamente nítido de la escena y por tanto se convierte en nuestro punto de entrada. Pero la imagen no termina ahí. La dirección de la moto nos empuja visualmente hacia adelante. Nuestro cerebro interpreta automáticamente que existe un desplazamiento y comienza a seguirlo. El movimiento continúa hacia la parte derecha del encuadre, mientras que el barrido del fondo y las líneas de la carretera refuerzan esa sensación de avance. Todo parece estar ocurriendo en la misma dirección, y eso genera un recorrido visual muy claro. La fotografía no se limita a mostrar una moto circulando, consigue que sintamos ese movimiento, consigue que nuestra mirada viaje junto a ella. Y eso es precisamente lo interesante, porque el recorrido visual no siempre nace de una línea arquitectónica o de una forma geométrica, también puede sugerir gracias a la dirección, la velocidad o la sensación de movimiento dentro de la escena. Al final, una buena composición no consiste únicamente en crear puntos de interés, consiste en decidir qué ocurre después, porque una fotografía capaz de retener la mirada durante unos segundos suele ser una fotografía que invita al espectador a seguir explorando, y cuanto más interesante sea ese recorrido, más tiempo permanecerá la imagen en nuestra memoria. Pasamos ahora a uno de los puntos más difíciles de explicar, pero también uno de los más importantes, porque una fotografía puede tener un sujeto interesante,
Puede tener una buena luz y tener una muy buena historia, pero si la composición se siente inestable, algo no termina de funcionar. Aquí entra en juego el equilibrio visual. Muchas personas asocian equilibrio con simetría, piensan en una imagen perfectamente dividida en dos mitades iguales, pero el equilibrio visual no tiene nada que ver con eso. De hecho, muchas de las mejores fotografías son completamente asimétricas. Lo que ocurre es que sus elementos están compensados, porque no todos los elementos tienen el mismo peso visual. Una persona pesa más que una ventana, una cara pesa más que una pared, una zona luminosa pesa mucho más que una oscura, un color llamativo pesa mucho más que un color neutro. Y la composición consiste, en gran parte, en encontrar una relación armoniosa entre todos esos pesos. Veamos esta fotografía. Lo primero que llama la atención es la torre principal. Es enorme, ocupa una posición dominante y visualmente tiene muchísimo peso dentro de la imagen. Sin embargo, la fotografía no se siente desequilibrada. ¿Por qué? Porque existen otros elementos que compensan esa presencia. La segunda torre, situada a la derecha, ayuda a repartir el peso visual. Y después encontramos un detalle muy pequeño, pero muy importante, la ventana iluminada. Es una zona diminuta comparada con la torre, pero al ser el único punto cálido de toda la escena atrae inmediatamente nuestra atención, y eso le otorga un peso visual mayor del que correspondería a su tamaño. De repente la mirada ya no permanece únicamente en la torre principal, empieza a desplazarse por distintos puntos de la imagen, y ahí aparece el equilibrio. No porque todo sea igual, sino porque cada elemento ocupa el lugar que necesita ocupar. Y creo que esa es una de las mejores formas de entender la composición, no como un conjunto de reglas, sino como una búsqueda constante de relaciones visuales. Porque al final, una buena fotografía no consiste únicamente en decidir qué mostrar. También consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre todas las cosas que hemos decidido incluir dentro del encuadre. Y llegamos al último concepto, la gestión de la atención. La mayoría de las personas creen que la composición consiste en colocar elementos dentro del encuadre, regla de los tercios, líneas, simetrías. Pero antes de todo eso existe una pregunta mucho más importante. ¿Dónde quiero que mire el espectador? Porque al final una fotografía es una lucha constante por la atención. Cada elemento que aparece dentro del encuadre compite por ser visto. Una luz brillante, un color llamativo, una sombra. Todos intentan atraer la mirada al mismo tiempo. Por eso, una de las habilidades más importantes que puede desarrollar el fotógrafo consiste en aprender a gestionar la atención. En otras palabras, ser capaz de decidir qué es lo primero que verá alguien cuando observe nuestra imagen. Y para entenderlo mejor, vamos a analizar esta fotografía. A primera vista encontramos una escena cargada de información. Hay vegetación en primer plano, distintas capas de plantas, texturas, ramas y una gran cantidad de detalles repartidos por todo el encuadre. Sin embargo, después de apenas un segundo observándola, la mirada termina llegando siempre al mismo lugar, la mujer que está entre la vegetación. Y eso es precisamente lo que entendemos por gestión de la atención. La composición consiste en gran parte en decidir qué debe captar primero la mirada del espectador, porque cuando observamos una fotografía no analizamos todos los elementos al mismo tiempo. Nuestro cerebro busca rápidamente algo que considere importante. Y en esta fotografía ocurre precisamente eso. Aunque existen muchísimos elementos dentro del encuadre, solo hay una figura humana. Y eso ya supone una ventaja enorme. Los seres humanos estamos programados para prestar atención a otras personas. Pero además ocurre algo más, y es que la vegetación funciona como un marco natural que rodea a la protagonista. Incluso la zona más luminosa del fondo actúa como una especie de escenario donde la figura destaca todavía más. Todo parece empujar nuestra atención hacia el mismo punto, y eso hace que la fotografía resulte más clara. Porque si el espectador duda constantemente sobre dónde mirar, la fotografía pierde fuerza. Pero cuando la atención está bien dirigida, la imagen se vuelve mucho más clara, más potente y mucho más fácil de recordar. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco un montón, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.